Hola, muy buenas tardes para todos. Hoy es un martes más y hoy vamos a hablar un poco sobre alimentación, sobre dietas, sobre nutrición y sobre muchas clases de diferentes tipos de alimentación que podemos encontrar. Mi nombre es Marta Lucía Montaño. Hoy, como siempre, estamos en representación de Fundación Unidas y la Escuela de Formación Integral Cóndor, y es para mí un placer nuevamente que quienes se conectan en directo con nosotros y quienes nos van a ver en diferido aprendamos un poco más sobre estos temas. El tema de hoy va a ser un tema introductorio porque, como les conté hace 8 días, vamos a comenzar a hablar un poco nuevamente sobre la alimentación y sobre toda la influencia que esta puede tener en nosotros para nuestra salud y nuestro bienestar. Entonces, todos están muy cordialmente invitados. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Entonces, vamos a empezar un poco diferenciando qué es una dieta, qué es una nutrición, qué son hábitos alimentarios y por qué vamos a iniciar el día de hoy como con este tema para poder entrar nuevamente en el tema de alimentación. Y realmente, ¿qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de diferentes tipos de alimentación que pueden existir, que podemos llegar a conocer, llegar a escuchar, ¿listo? Y cómo podemos ir adaptando pequeños cambios en nosotros para que cada vez estemos más en salud y en bienestar. Primero, recordemos que dieta es un control o una regulación de una cantidad o un tipo de alimentos en torno a una persona, y generalmente va a tener un fin muy específico. Lastimosamente, las dietas se han generalizado muchísimo y se han vuelto un hábito, una costumbre para tener efectos pequeños o a corto plazo grandes, y se han vuelto también algo negativo debido a que nosotros mismos en nuestra mente lo tomamos como una imposición o algo que tenemos que hacer, no algo que queremos hacer o que buscamos hacer para sentirnos mejor. Entonces se ha convertido en una carga que a la larga trae más daño que bien. ¿Listo? La nutrición en general es un conjunto de procesos, de hábitos, de costumbres que se están relacionados con la alimentación humana y va a variar un poco de acuerdo a las características, a las costumbres que tengamos en los diferentes lugares en donde vivimos. Pero lo que nosotros queremos invitarlos es a que, más que hacer una dieta o más que tener una costumbre alimentaria, lo que busquemos son hábitos alimentarios, que son cambiar nuestros patrones de alimentación, cómo nos alimentamos, cuándo nos alimentamos, con qué nos alimentamos, que lo podemos ir adaptando muy paulatinamente, muy amorosamente, y que va a ir adaptado a nuestros gustos, va a ir adaptado a nuestro presupuesto, va a ir adaptado a la zona en la que vivimos, va a ir adaptado a mantenernos en salud o a recuperar nuestra salud. Y cuando lo hacemos de una forma muy amorosa con nosotros, quitamos la carga que pueda traer estos cambios y nos va a permitir hacerlo mucho más fácil y adaptarlo a nuestro ritmo de vida permanente. Entonces, como les contaba, hoy vamos a hablar un poco a grandes rasgos de diferentes tipos de alimentación que pueden encontrar, que han escuchado, que alguien les ha mencionado, que un amigo tal vez lo haga. ¿Listo? Y al final les voy a dar un poquito desde mi perspectiva, mi opinión de cómo podemos hacerlo de una forma mucho más amorosa y armoniosa con nosotros, teniendo en cuenta que de todas maneras mi práctica médica va basada en la medicina ayurveda y tiene todo un programa de alimentación muy establecido. Pero no debemos pelear con ningún tipo de alimentación siempre y cuando esta sea benéfica y saludable para cada uno de nosotros. Entonces, cuando hablamos de dietas, cuando hablamos de tipos de alimentación, vamos a encontrar muchas grandes que se han utilizado a lo largo de la historia como parte indispensable para estar mucho mejor cada vez. Una de las que más podemos haber escuchado más fácilmente es, por ejemplo, la dieta mediterránea.
La dieta mediterránea realmente tuvo su origen en el antiguo Egipto. Sin embargo, este término fue acuñado por un nutricionista estadounidense que empezó a ver las diferencias que habían en las personas que vivían en la zona del Mediterráneo y cómo se alimentaban ellos con respecto a las personas que vivían en Estados Unidos y su alimentación. ¿Y qué se dio cuenta? Que esta dieta tiene unas características importantes. Consumen mucho aceite de oliva, consumen como cereal principal el trigo integral o el arroz y los productos que salen de estos. Consumen muchísima cantidad de vegetales y muchísimas hojas verdes crudas. Tienen un alto consumo de peces y mariscos, ¿listo? Incluyen en su alimentación muchas leguminosas, principalmente los garbanzos y algunos tipos de frijol, de acuerdo a la zona donde estén. Utilizan muchísimo los alimentos fermentados para potenciar la salud digestiva, y esos alimentos fermentados pueden ser de los vegetales o pueden ser lácticos, principalmente yogures y quesos. De frutas utilizan mucho las frutas que están en estación, siendo predominantemente la uva y la naranja parte fundamental de su dieta. Y siempre incluyen frutos secos dependiendo de la zona donde estén, principalmente almendras y avellanas. ¿Eso qué nos dice? Nos dice que tenemos una dieta muy rica en aceites esenciales que nos van a ayudar a desinflamar, en minerales, en vitaminas y en productos que van a mejorar nuestra forma digestiva. Entonces, por eso se creó como una gran acogida de esta dieta cuando salió de la zona del Mediterráneo europea y se empezó a regar en otras partes del mundo como una dieta fundamental para mejorar la salud y la estabilidad. En este momento, pues, lastimosamente no se lleva como tan a rajatabla como anteriormente, de pronto un poco por la diversidad de productos que llegan a las diferentes zonas. El comercio que hay entre todos los países ha hecho que muchos alimentos lleguen a muchos más lugares y se empiece a variar las costumbres alimenticias que teníamos en ciertas regiones. Pero esta sigue siendo una de las dietas más equilibradas en muchos aspectos y que realmente puede tener una influencia muy positiva para mantener una salud cardiovascular principalmente. Otra de las dietas que seguramente han oído hablar mucho, o de los tipos de alimentación, es la alimentación vegetariana. Entonces, la alimentación vegetariana a lo largo de la historia ha estado muy unida con creencias éticas y creencias espirituales que buscan este tipo de alimentación por el respeto a los animales o por trabajar en mejorar y limpiar el cuerpo de una persona para trabajar aumentar sus capacidades espirituales o su conexión con la creencia del ser superior con el que están. El término como tal de vegetariano viene de una palabra latina que es vegetus, y la palabra significa completo, sano, fresco, vivaz. Entonces nos habla de alimentos que son muy sanos, muy frescos y que van a llegar con toda la vitalidad a nuestro organismo, ayudando a crear más vitalidad en nosotros. Hay muchos tipos de alimentación vegetariana, pero su base principal es que la comida sea mucho más natural, que sea con cultivos mucho más amorosos con el medio ambiente y que ese consumo permita disminuir el exceso de producción de animales cárnicos para que así se conserve mucho más la naturaleza en general. Hay diferentes tipos de vegetarianismo que van desde el vegano, que es aquel persona que no consume ningún producto de origen animal y tampoco utiliza artículos o materiales que sean de origen animal. ¿Listo? Están los vegetarianos completos, en el cual utilizan algunos artículos o materiales, pero no consumen ningún producto de origen animal. Están los lactovegetarianos,
que son personas que son vegetarianas, que consumen algunos productos lácteos y consumen sobre todo productos apícolas, que son los productos que salen de la producción de las abejas, como puede ser la miel, como puede ser el polen. ¿Listo? Están los ovo-vegetarianos, que consumen además huevos de origen animal, obviamente, y están los ovo-lacto-vegetarianos, que es otra línea que consume toda la línea de vegetales, más toda la línea de productos apícolas, más toda la línea de productos lácteos y los huevos. Entonces tenemos estas variantes gigantes y ahora en este momento se habla un poco de los semi-vegetarianos, que son personas que consumen un porcentaje muy bajo de productos cárnicos o principalmente pescado en su dieta, siendo la preponderancia de origen vegetariano. Estas son de las dietas que existen. Sin embargo, también encontramos dietas ancestrales muy poderosas que llevan muchísimos años siendo aplicadas en diferentes regiones del mundo. Una de las más conocidas es la alimentación china, que hace parte de la medicina tradicional china y en la cual nos basamos en todas las propiedades energéticas que tienen los alimentos. Entonces, para tener en cuenta este tipo de alimentación, vamos a tener varios aspectos, que es el tipo energético del alimento, o sea, si es yin o yang, hablando que yin nos habla de que el alimento es más frío o fresco y el elemento yang nos habla de que es un alimento más tibio o caliente. La naturaleza de ese alimento, y cuando hablamos de la naturaleza es si esos alimentos nutren al elemento madera, al elemento fuego, al elemento tierra, al elemento metal o al elemento agua, que son los elementos de los que se compone la medicina tradicional china. El sabor, en la medicina tradicional china tenemos en cuenta 5 sabores, que son el ácido, el amargo, el dulce, el picante y el salado. ¿Listo? El color es algo muy importante y que en una vertiente más occidental hay una dieta que solamente se basa en las características del color de los alimentos y tiene su origen en las características de color que se utilizan en medicina tradicional china, que son el rojo, los alimentos de color rojo que van a nutrir principalmente el corazón y el intestino delgado y los elementos que se derivan de estos órganos, el color verde que va a ir a nutrir principalmente el hígado y la vesícula biliar, el color amarillo que va a nutrir el estómago, el vaso y el páncreas, el color negro o colores vino tinto muy fuertes o colores violeta oscuros que van a nutrir principalmente al riñón y a la vejiga, y el color blanco que van a ir a nutrir principalmente el pulmón y el colon. Y eso lo tenemos muy en cuenta a la hora de la alimentación para potenciar el efecto de esos alimentos en estos órganos y tener un mejor resultado. También tenemos en cuenta la textura en la preparación de los alimentos, la forma del alimento y la forma del corte en el momento de la preparación, porque eso va a aumentar su valor yin o yang cuando lo estemos preparando. Y el grado de hidratación o de humedad que ese alimento nos pueda proporcionar en el momento en que lo vamos a consumir. Entonces, todos estos factores son muy importantes y son muy tenidos en cuenta cuando hablamos de la medicina tradicional y del China y la alimentación desde esta vertiente. Otra de las vertientes ancestrales es la medicina ayurveda, y la alimentación ayurveda se basa también en varios factores muy específicos. El primero es el sabor del alimento, y en este caso tenemos en cuenta 6 sabores, no 5 como en la medicina tradicional china. Tenemos el dulce, el ácido, el salado, el picante, el amargo y el astringente. Y cada uno de esos sabores va a cumplir una función indispensable en el organismo, siendo siempre nuestra alimentación importante tener de base los 3 primeros, que son los que van a formar tejidos y ayudarnos a estar en bienestar, y los otros 3 en menos medida van a equilibrar, van a ayudarnos a limpiar, para ayudarnos a desintoxicar y nos van a ayudar a complementar la función de los 3 primeros. Lo segundo que tenemos muy en cuenta desde la alimentación ayurveda es qué aporte va a darnos ese alimento a cómo se encuentra nuestra mente,
Para nosotros en Ayurveda esto es esencial a la hora de la alimentación. Por acá están saludando. Buenas tardes a los que se han conectado en directo. Creo que por aquí veo a Ángela, a Eli, por aquí veo a Olga. Listo. Hola a todos. Bueno, vamos a continuar. Entonces, ¿qué vemos en la mente? ¿Qué hace para alimentar nuestro sattva, nuestro raja y nuestro tama? ¿Y qué es eso? Sattva es la característica de nuestra mente de crear, de estar en paz, de poder potenciarnos como seres humanos y ayudarnos a utilizar todas las herramientas que tenemos. Raja es la característica de nuestra mente para poder ser un poco más competitivos, para poder movernos, para poder llegar a la meta que tenemos planeada. Y Tama es la característica de la mente que nos da quietud, que normalmente es la que vamos disminuyendo cada vez más a lo largo de nuestra vida para poder potenciar sobre todo a Sattva. Tamas es una característica que a veces cuando está en exceso nos lleva a probar, a consumir o a seguir consumiendo alimentos que puedan ser tóxicos o dañinos para nosotros aunque lo sepamos. Y la tercera cosa que tiene en cuenta la alimentación ayurveda es qué efecto tiene ese alimento en el fuego digestivo, en los tejidos, en los canales por donde circula todo en nuestro cuerpo, ¿listo? En los doshas, que es como esas características que hacen que se cumplan todas las funciones en nuestro organismo y con los cuales nacemos de una manera determinada, y lo que buscamos con el alimento es tratar de mantener el equilibrio en todo momento. También cómo están los elementos de desecho, porque para nosotros ese desecho final de todo el proceso digestivo que se hace en el cuerpo ayuda también a mantener de una forma adecuada nuestros tejidos. Entonces es importante que ese material de desecho también tenga unas características que nos indiquen que todo está funcionando bien. Sin embargo, hay otros tipos de alimentación que se utilizan muchísimo. Por ejemplo, existe la macrobiótica. La macrobiótica es uno de los tipos de alimentación occidentales, por decirlo de alguna manera, más antiguos que existen. Realmente el primero que utilizó ese término fue Hipócrates, o sea que fue hace bastantes años. Y él utilizaba la palabra macrobiótica para describir a las personas que estaban sanas y que vivían muchos años gracias a estar sanas. Entonces, lo que hicieron fue utilizar formas de alimentación en la cual permitiera a las personas vivir muchos años más y ser más sanas. Y hacia 1940 es que George Oshana empezó a utilizar ya el término como un tipo de alimentación muy específico, en la cual también tienen en cuenta las características yin y yang del alimento, pero principalmente lo que ellos incluyen es cómo preparar esos alimentos, cómo está la emoción de quien va a consumir el alimento para saber cuál alimento le dan de acuerdo a las emociones que tengan determinado momento para poder ayudarlo a llegar al equilibrio. El 50% de la alimentación macrobiótica se basa en cereales integrales, del 20 al 30% en verduras, ensaladas y conservas tipo fermentados, y el 15% en legumbres para aumentar la cantidad de proteína. Ellos consumen la proteína de origen animal, pero en porciones muy bajas, más o menos 2, 3 máximo a la semana, y solo consumen un huevo a la semana. ¿Listo? Pero entonces lo que buscan es la emoción combinada con el alimento para poder mantener ese equilibrio. Una dieta que se hizo muy poderosa y muy famosa en los años de 1900, más o menos 1950, 1960, en Suiza, que es la dieta Kuzmin. Esa mujer era rusa y vivió mucho tiempo en Suiza, y lo que organizó fue un tipo de alimentación específica para pacientes que tenían patologías muy severas.
Entonces lo que ella organizó fue una alimentación en la cual primero disminuyó al máximo la cantidad de proteína animal y de grasas saturadas que consumían las personas. Retiró al completo todos los alimentos refinados, principalmente azúcares y aceites. Solamente permitía que se consumieran aceites de primera presión en frío. Aumentó el consumo de frutas, de verduras, de semillas oleaginosas, de cereales integrales y anexó la suplementación de vitaminas y minerales como parte esencial de la alimentación y una desintoxicación intestinal y hepática que se hacía más o menos cada 6 meses. Dentro de su dieta, ella consideraba que el desayuno era la parte fundamental y principal de la alimentación. Teniendo eso en cuenta, ya agregó un tipo de mezcla especial al desayuno, ¿listo?, para poder permitir una mejor nutrición en las personas. Fuera de esto, existe otra dieta que es muy conocida en algunos sectores, que es el crudivorismo. La característica de esta dieta es que todo lo consumen crudo, todo, ¿listo? No se cocina ningún alimento y la mayor cantidad de alimentos que se puedan consumir con su cáscara lo hacen, solamente pelan algunos muy pocos. Esta dieta la trajo como a relucir el biólogo Marcheseu, y lo que buscaba era potenciar la salud aprovechando al máximo todos los nutrientes que puede traer los alimentos que están en estado crudos y que se pueden transformar un poco cuando utilizamos cocciones. ¿Listo? Es una dieta que se utilizan mucho los germinados para facilitar el consumo de ciertos alimentos y que posteriormente en algunos casos se mezcló un poco para iniciar la utilización de algunos fermentados para poder sacar ciertos nutrientes que era muy difícil utilizar con los alimentos que estaban completamente crudos. ¿Listo? Luego aparece una época el higienismo, que es del Dr. Shelton, que ahora se encuentra más como las diferentes dietas disociadas del Dr. High. Son dietas en la cual tenemos en cuenta de forma muy importante y muy relevante si un alimento es compatible con otro. Entonces tratamos de que si vamos a comer alimentos que sean ricos en carbohidratos, no consumimos alimentos ricos en proteína en esa misma comida, sino que los separamos en diferentes comidas para que la fuerza digestiva esté dirigida solamente a un grupo de nutrientes específicos para facilitar su absorción. Entonces es como si en una de las comidas comiéramos la proteína, en otra de las comidas comiéramos la parte más grande de los cereales, en otra de las comidas comiéramos las cereales y frutas, y en otra de las comidas comiéramos los vegetales, como si dividiéramos los alimentos así. Otra dieta que es muy fuerte y que yo creo que ha tenido paticas, por decirlo de alguna manera, y que ha tocado un poco diferentes tipos de alimentación que podemos encontrar ahora, es la dieta antroposófica o la dieta de steinerianos. Siempre se me la pronuncio un poquito difícil. Esa es la dieta que creó Rudolf Steiner. Y la más grande aportación de esta dieta es que él volvió que los alimentos debían estar frescos, de alta calidad, ecológicos, y volvió a fomentar muchísimo las costumbres tradicionales en los cultivos, utilizando en lo menor posible alimentos transformados, químicos, al agregarle al cultivo. Entonces eso potenció muchísimo una alimentación mucho más orgánica y natural. Ellos tienen 3 bases de grupos alimenticios, lo dividen en alimentos de origen animal, alimentos de origen vegetal y alimentos de origen lácteo. ¿Listo? Y los alimentos de origen vegetal lo dividen en 3 subgrupos: las raíces, las hojas y el tallo, y las flores y los frutos. ¿Qué busca? Primero, la alimentación no tiene nada de azúcares, no se consumen azúcares dentro de alimentos, solo aquellos que salgan del fruto o del tallo o de la hoja que se está consumiendo o de los lácteos. ¿Listo? Es una
preparación muy equilibrada que se basa en la filosofía de que si tú eres libre de organizar tu alimentación basado en las respuestas que tiene tu cuerpo a la alimentación, vas a estar en salud y en bienestar porque va a ser una alimentación mucho más armoniosa contigo y con los demás. ¿Por qué digo que es importante? Porque muchas de las bases de la alimentación antroposófica se han regado y se han distribuido en otros tipos de alimentación mucho más modernos que estamos viendo ahora en el mercado. Otra alimentación muy antigua, yo diría que también es de la época de Paracelso, un poco después de Hipócrates, es la alimentación del grupo sanguíneo. Es la que menos bases científicas tiene de todas, pero lo que busca esta alimentación es, de acuerdo al tipo sanguíneo de cada persona, por acá está doña Alba también conectada, muy buenas tardes, de acuerdo al tipo sanguíneo de cada persona, se deciden qué alimentos se van a administrar. Entonces, por ejemplo, los que son grupos seronegativos u O, como se conocen, son personas que toleran muchísimo mejor el consumo de los cárnicos, entonces se recomiendan alto consumo de cárnicos en su dieta. Las personas que son del grupo A toleran mucho mejor el consumo de carbohidratos, entonces se va a aumentar mucho el consumo de cereales de diferentes tipos en su dieta. Las personas que son del grupo B toleran mejor cereales como el trigo, el centeno, el maíz y productos cárnicos como el cordero, el pescado, los huevos y dentro de los frutos secos las nueces. Entonces estos son los alimentos predominantes. Y dentro del grupo AB predomina mejor los lácteos, los mariscos, los vegetales verdes. Entonces lo que buscaban, dicen quienes trabajaron con este tipo de alimentación, es que algunos alimentos van a reaccionar con las proteínas químicamente de tu grupo sanguíneo y van a permitir que tu organismo tolere mucho más ese tipo de alimentación para ti que otra. Esta es otra que ha salido un poquito y han tomado un poquito de ella y la han incorporado los de la dieta funcional, que es una dieta que está muy en boga en este momento, tanto como la dieta cetogénica. En este momento, dentro de las nuevas dietas o de las nuevas alimentaciones, hay 3 grandes, que es la alimentación de la zona o dieta de la zona, la dieta keto o cetogénica y la dieta o alimentación funcional. ¿Listo? La dieta de la zona lo que te lleva es a volver a consumir todos los alimentos que se cultivan y se producen en la zona donde vives, regulando las proporciones alimentarias, un poco también basadas en las calorías, como lo hacen la nutrición normal, la nutrición a la que estamos acostumbradas. La dieta cetogénica es una dieta en la cual vamos a dar grandes niveles de grasas, muy bajos niveles de carbohidratos y moderada la proteína. Lo que busca esta dieta es que todo el consumo energético del organismo se haga de las grasas y no de los carbohidratos para generar respuestas muy rápidas en ciertas áreas. ¿Listo? Se han utilizado en algunos grupos poblacionales específicos cuando se quiere controlar una enfermedad, pero en estos casos siempre se inicia intrahospitalario para mirar que no vaya a haber ninguna reacción de acidez en el organismo. Aunque ahora, como les digo, está muy de moda y la utilizan mucho, sobre todo los que quieren bajar de peso rápidamente. Y finalmente está la dieta o alimentación funcional, que nació en Japón hacia el año 1980. Se ha ido regando en este momento por mucho lado. ¿Y en qué se basa? En que hay ciertos alimentos que tienen unos principios activos que traen unos efectos muy específicos y demostrables en el cuerpo, ya sea para prevenir o para curar determinadas enfermedades. Entonces, esta alimentación lo que busca es utilizar estos alimentos específicos que tienen estos efectos determinados en nuestro organismo y mantener el equilibrio de todas las propiedades nutricionales y sobre todo de los minerales y las vitaminas para poder hacer una alimentación que mantenga la salud y el bienestar. ¿Qué característica principal tiene esta dieta?
que siempre existen objetivos. O sea, usted tiene un objetivo cuando inicia la dieta y cuando se cumple ese objetivo, usted mira si continúa igual o si va a buscar suplir nuevos objetivos para continuar con el proceso de alimentación. Listo. Entonces, hay muchos tipos de alimentación, muchas formas de hacerla. Obviamente, la preferida para mí y la que utilizo es la Ayurveda, pero la Ayurveda no significa que sea vegetariano, aunque la Ayurveda nace en la India y los hindúes son vegetarianos. Los hindúes no, los indios, porque los hindúes son los que practican la religión. Ellos son vegetarianos, son lacto-vegetarianos la mayoría. Entonces, ¿qué buscamos cuando hacemos un cambio de alimentación? Lo primero es sentirnos bien, sentir que es agradable, que es fácil, que nos da bienestar, porque eso va a hacer que sea mucho más fácil. Segundo, que se adapte a nuestras actividades, que se adapte también a todo lo que está a nuestro alrededor. Tercero, que nos dé bienestar, que nos permita hacerlo sin ir en contra de cómo se alimenten los demás y sobre todo los seres que están a nuestro alrededor y que hacen parte de nuestra familia o nuestros seres más allegados y queridos. Porque si no vamos a generar disrupciones que también van a hacer daño. Y recuerden que la socialización, el encuentro con los demás es otra parte fundamental de la nutrición. Al ser seres sociales necesitamos esa complementación que es las otras personas. Cuarto, que sí es muy importante, los hábitos con los que nos alimentemos van a ser fundamentales para que esa alimentación que elijamos sea mucho mejor para nosotros. Una buena masticación, sentarnos a la hora de comer, evitar tener el radio, la noticia, la novela, la pelea, la discusión mientras estamos comiendo, que sea un momento de armonía, que la preparación de esos alimentos que nos vamos a comer también sean armónicos y también sean de bienestar, de compartir, para que la nutrición, el alimento que vamos a consumir sea mejor. Entre más natural, orgánico sea el alimento, va a ser muchísimo mejor también para nosotros, porque nos va a potenciar los nutrientes de la tierra. Si un alimento sale de una cosecha en buenas características, pues va a ser mucho mejor para nosotros que si ese alimento sale de tierras que ya no tienen nutrientes para darle al alimento. Entonces eso sí es muy importante. Lo siguiente es que no importa si tú eres vegano, vegetariano, crudo y vegano, utilizas dieta ayurveda, utilizas la dieta mediterránea, comes cárnicos o no los comes. Lo importante es que sepas equilibrar todo y que en lo posible vuelvas a la preparación de los alimentos en el hogar, para que disminuyamos el exceso de refinamiento y de productos conservantes que le estamos echando a nuestros alimentos, que han disminuido muchísimo la calidad de lo que estamos consumiendo. Y lo otro es que respetemos, así como tú quieres que respeten la forma en que tú te alimentas y quieres ir transformándola para tú sentirte bien cada vez, es importante también aprender a respetar la forma en que el otro se alimenta y tener en cuenta que sin importar la dieta que lleves, debes estar seguro que esa dieta supla todos los nutrientes que tu organismo necesita para estar en bienestar. De esa forma no vas a tener una deficiencia que luego te pueda llevar a una enfermedad, que es lo que queremos evitar mejorando nuestros hábitos de alimentación. Muchísimas gracias a los que se conectaron el día de hoy. Fue un placer estar con ustedes. Como les dije, hoy fue una introducción, hablamos como un poco de muchas cosas de dietas y nutrición que vamos a encontrar en el mercado, ¿listo? Para que sepamos que existen, para que miremos todo lo que hay, ¿vale? Para que vamos adaptando y transformando nuestra alimentación, y vamos a hablar un poco todos estos martes que vienen, unos 2 o 3, vamos a ver un poco nuevamente de los alimentos, las propiedades, qué beneficios traen para nosotros y cómo podemos irlos transformando para que nuestro organismo los vuelva a aceptar de forma adecuada.
Muchísimas gracias, una feliz tarde. Si tienen preguntas, dudas, les repito, algún tema que quieran que trabajemos, recuerden dejarlos en nuestros comentarios. Y les invito a compartirlo con familiares y amigos. Feliz tarde.